Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Estamos indignados por el caso de unos supuestos apartamenteros en Bogotá que fueron detenidos y en el momento de la reseña no tuvieron ningún problema en salir haciendo muecas y riéndose, burlándose de la justicia y de nosotros los ciudadanos. Se reían como vaticinando lo que iba a pasar y que terminó pasando. Solo unas horas después, 3 de estos 4 detenidos salieron libres porque el juez consideró que no había pruebas suficientes contra ellos. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos indefensos ante estos delincuentes? Hemos invitado esta noche al exfiscal general, el doctor Guillermo Mendoza Diago. Doctor Mendoza Diago, bienvenido a Sala de Prensa. Muchas gracias y muy buenas noches a usted y a todos los espectadores. Me alegra que esté con nosotros. Bueno, muy indignante este caso, estas burlas de estos sujetos, estas fotos además que se hicieron virales. ¿Y cómo lee usted lo ocurrido con estos sujetos? Bueno, primero que nada hay que ver si la captura se produjo en flagrancia. Si esos sujetos tenían armas de fuego, de defensa personal, que es la que usualmente tienen los delincuentes, entonces no cabe duda de que se encontraban en una situación de flagrancia, por lo menos para el porte de arma de fuego, porte ilegal de arma de fuego. Y ese es un delito grave que comporta una pena mínima de 9 años de prisión, lo que indica que la medida de aseguramiento que procede es la detención preventiva sin necesidad de ninguna otra clase de consideración respecto a la medida procedente. Ahora, cuando una persona tiene armas de fuego, pues revela que es una persona peligrosa para la comunidad. Y de paso, el propio código precisa que se considera peligroso para la comunidad o para la víctima la persona que tiene o que actúa con armas de fuego o armas blancas. Entonces, la verdad es que yo no sé qué fue lo que sucedió acá, porque si fue una captura en flagrancia como porte ilegal de armas de fuego, la medida que procedía era la detención preventiva. Eso sí, en la medida en que hayan sido capturados en flagrancia y los hayan reportado como capturados en flagrancia en el momento en que están cometiendo el delito. Entonces, Claro. son situaciones que uno no entiende, porque no conozco muchos detalles de lo que sucedió realmente, ni de lo que adujo el señor juez de control de garantías para darle la libertad. Claro, doctor Mendoza Diago, algunos de los datos que conocemos de este caso es que se presentó en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Engativá. Uno de estos sujetos estaba en un vehículo que llamó la atención de algunos de los vecinos, entonces llaman a la policía llega y se dan cuenta que estos hombres pretendían entrar a una de las viviendas. Entonces ahí es cuando empieza a volverse, digamos, un poco gris el tema porque pues estaban armados y se supone que pues estaban reconociendo en ese momento que iban a robar. Entonces ahí es cuando uno no entiende. Pero entonces esa es la siguiente pregunta que le quiero hacer. ¿Es la justicia la forma en la que se está administrando el motivo de burla? Es que siente uno como que ciudadanos como muy impotente ante algo así y sabemos que no es el único caso. Digamos, ya ha pasado que unos presuntos delincuentes salen libres incluso cuando son detenidos en flagrancia. Bueno, hay una situación que hay que tener en cuenta en esto. ¿Cómo presentó el fiscal del caso la imputación correspondiente para efectos de hacer esa imputación en la audiencia de formulación de imputación? Si la captura se produjo en flagrancia, le repito, por el porte ilegal de armas, siquiera por eso, ¿no?, la fiscalía tenía que presentar y hacer esa imputación jurídica concreta. Porte ilegal de armas de fuego. La manera como estaban reunidos y tal, eventualmente un concierto para delinquir, eventualmente. Pero lo que sí tenían claro y definido era el porte ilegal de armas de fuego. No importa que lo tenga uno solo, el revólver o la pistola la tenga uno solo de los sujetos. Basta que estén en grupo y que haya uno de ellos siquiera armado, que esté uno de ellos siquiera armado. Entonces, lo que me llama la atención sí es eso, que es mucha benignidad para una cuestión que se notaba como tan evidente. Si, repito, si es que la captura se produjo en flagrancia en momentos en que portaban las armas de fuego y las armas blancas. Entonces, que no hubiera prueba de que iban a cometer un hurto en un apartamento, pues a lo mejor no se había consolidado siquiera la tentativa, porque la tentativa exige que haya actos ejecutivos.
Es decir, que se dé principio a la ejecución del delito, por ejemplo, con la penetración o algo eso. Estos serían actos como que preparatorios, pero un acto preparatorio que es sancionable penalmente porque implica un delito de suyo ya. El porte de arma de fuego es un delito con una pena grave. Entonces, si la fiscalía no imputó eso, podía haber dificultades para probar, por ejemplo, un hurto. Entonces, la cuestión pudiera estar ahí. Ahí sí, el problema es que la ley tiene una serie de precisiones en esta materia que tienen que cumplirse estrictamente. Habría que mirar a ver realmente qué fue lo que sucedió con eso, qué fue lo que se imputó, que condujo a que el juez considerara que no había prueba. Prueba de un hurto sí era muy complicado porque estaban afuera todavía, estaban en actividades preparatorias y eso va a dificultar la consolidación de la tentativa. Pero había ya un delito en consumación que era el porte ilegal de las armas de fuego. Como quien dice que una mala imputación entonces también los puede dejar por fuera. Y es que ya que usted lo menciona, los jueces normalmente señalan a la fiscalía por no presentar bien las pruebas o por esas fallas en los procedimientos. Pero entonces, ¿qué responsabilidad le cabe a la fiscalía de esas libertades y también de esa presunta impunidad? Bueno, desde el despacho del fiscal general de la Nación ha habido tradicionalmente directrices muy precisas para manejar esos casos y sobre todo para darle tranquilidad a la ciudadanía en su seguridad personal. Y esta no es la excepción. El señor fiscal actual precisamente está diseñando y poniendo en práctica una serie de directrices en tal sentido. Pero los coordinadores de las unidades sí tienen que estar muy atentos con eso, porque precisamente tienen que vigilar y en un momento dado hasta asesorar si es necesario a un fiscal que va a ocuparse del caso, que tiene que hacerlo muy rápidamente porque si en 36 horas no ha llevado el preso al juez de control de garantías, estos quedan en libertad. Entonces, allí uno lo que nota puede ser poca eficiencia o poco asesoramiento a lo mejor, poco intercambio de opiniones jurídicas respecto de un caso y eso lo debe promover el coordinador de la unidad, que para eso el fiscal general de la Nación le ha otorgado esa facultad y le da esa autorización, ¿no? Entonces, lo que nota uno es eso, que de pronto la rapidez, el exceso de trabajo o quién sabe qué, hace que puedan cometer errores, pero repito, mientras no sepamos con detenimiento qué fue lo que se imputó y qué fue lo que el juez no dio por probado siquiera a nivel de medida de aseguramiento, pues estamos casi que en el plano de las especulaciones. Pues muy grave esa poca eficiencia. El otro tema, doctor Mendoza Diago, es el de las garantías, que por supuesto cualquier persona debe tener a pesar de ser señalada de un delito. Pero digamos, nos excedemos en nuestro sistema judicial en darle tantas garantías a los delincuentes y no a las víctimas. Es que precisamente eso es lo que tanto se ha dicho en el nivel académico, en el ejercicio de la profesión, en las actividades propias de la rama judicial, que debe haber un equilibrio, que tiene que tenerse en cuenta que primero que nada está la protección de la víctima. Es que la víctima es la que recibe un agravio gratuito, ella no ha hecho nada para terminar siendo víctima y para terminar siendo afectada por el delito. Ciertamente que hay garantías señaladas en la Constitución y en la ley para el procesado, y uno de ellos es el respeto a la dignidad humana. A partir de ahí vienen una serie de prerrogativas que se tienen que cumplir, pero también hay que tener en cuenta que el delincuente que ya cayó en el delito, que está afectando a una víctima, está afectando a la comunidad, pues ya tiene que responder y por supuesto con el reconocimiento de esas garantías, pero también teniendo en cuenta, repito, que la víctima tiene prioridad en estos asuntos y en el procedimiento nuestro. Y es verdad, y fíjense que la comunidad reacciona. Y una de las razones por las cuales vemos esa reacción y esos actos de justicia por la propia mano se debe precisamente a que no tienen confianza en que las autoridades están actuando con la debida diligencia y con la debida severidad que el delito merece.
Sí, porque digamos que es un equilibrio que como que no se materializa en la realidad. ¿Y qué podemos hacer entonces como ciudadanos? Ya que usted lo estaba diciendo, si creemos que denunciar no va a servir de mucho, ¿qué otros caminos nos quedan entonces? Mire, lo primero que se necesita, porque un procedimiento de estos tiene que ser así, es que la fiscalía definitivamente trate de mejorar en ese sentido, ¿no? En cuanto a la formación y en cuanto a los enfoques jurídicos que va a poner de presente ante los jueces. Este es un procedimiento adversarial, el de la ley 906, de parte. Una parte es la fiscalía y la otra parte es la defensa. El juez es un árbitro. El juez no puede practicar pruebas de oficio, no puede tomar decisiones por su propia cuenta, sino a instancias de lo que le solicite la fiscalía. Entonces, lo que uno espera precisamente es que los coordinadores de las unidades se responsabilicen y vigilen con más atención la actuación de cada uno de sus fiscales, de los que tiene asignados, y esa es la división del trabajo. Hay unidades para los de las diferentes modalidades delictuales. Entonces, lo que espera uno es que precisamente los coordinadores se comprometan más con sus fiscales para que sean más eficientes en las imputaciones y en general en todo lo que viene del proceso. El fiscal es el que promueve todo. Si no hay solicitudes de fiscalía, no hay nada. No hay proceso, no hay procesos oficiosos que adelante un juez. Claro, y hay otro punto que también pareciera ser muy complicado y es ese de denunciar, ¿no, doctor Mendoza Diago? Porque también resulta un trámite larguísimo, burocrático, que dificulta también este proceso. Entonces, si no se denuncia también, pues no estamos aplicando la justicia como debería ser. Pero entonces pasan este tipo de casos, ¿no? Sí, usted tiene razón en la cuestión de la denuncia. Desde mucho tiempo atrás se ha venido advirtiendo de que el ciudadano común no tiene realmente expectativas serias de ser escuchado a nivel judicial. ¿Por qué razón? Pues una de las razones de lo que se afirma esto, me refiero, es porque se presenta una denuncia. La fiscalía tiene que adoptar, voy a usar ese término, ¿no?, a la víctima. Es que la fiscalía es la que responde por la víctima. Y resulta que pasa un tiempo interminable sin que la víctima merezca atención de cada uno de los fiscales. Pero el problema más grande quizá es que como hay que investigar y la prueba de la fiscalía no la recoge el fiscal directamente, sino que todo lo que son labores de campo las tienen que hacer los investigadores. Entonces nos encontramos con un problema y es la falta de investigadores. Faltan muchos investigadores para que este sistema de la ley 906 sea verdaderamente eficiente. A un investigador le entregan 7, 15, 20, 100 órdenes de trabajo y por supuesto que no va a poder investigar nada. A lo sumo se pondrá en contacto con el denunciante. Entonces el sistema tiene dificultades más que nada por la falta de personal investigador. Y mientras eso no se supere, pues va a haber esas deficiencias, porque es que cada fiscal también hay que mirarle su carga laboral, que a veces les entregan carpetas 5, 7 mil procesos. ¿Quién puede evacuar 7 mil denuncias? Eso es imposible. Usted va a Palo Quemado o va a las diferentes oficinas de la fiscalía y se va a encontrar con los fiscales recargadísimos de carpetas. Cada carpeta es un caso. Entonces tiene que diseñarse un programa donde tal vez se prioricen o tal vez se le dé énfasis a la labor investigativa, creando más investigadores, en fin. Eso es lo que uno ha venido identificando de tiempo atrás. El ciudadano de a pie difícilmente va a tener respuesta inmediata a su caso. Y uno de los obstáculos más grandes es que no hay un investigador disponible para sacar adelante eso y para recoger las evidencias. Si el fiscal llega sin evidencias, ante el juez le van a negar todo lo que pida. Claro, son las deficiencias del sistema. Y así con esta radiografía tan cruda que usted nos está exponiendo, doctor Mendoza Diago, ¿cómo podemos entonces recuperar la credibilidad en las autoridades judiciales? La fiscalía está trabajando y en realidad, aparte de las cuestiones, esas políticas que se derivan siempre de uno que otro caso, hay que tener en cuenta que
Hay unos coordinadores, hay unas unidades muy eficientes que están dando todos los resultados que la ciudadanía espera. Pero también encontramos esas deficiencias por lo que le estoy diciendo. Lo que uno esperaría sería que se le ponga énfasis en las coordinaciones al trabajo de los fiscales. Tiene que diseñarse algo que no venga exactamente del despacho del fiscal, porque es que ahí hay división del trabajo. El fiscal le asigna a los coordinadores las funciones esas de controlar, no las estadísticas nada más, que por lo regular eso es lo que se hace, controlar estadísticas. Lo que hay que mirar es cómo se está haciendo el trabajo y qué calidad tiene el trabajo. Entonces hay que seguir, hay que insistir en mejorar las cosas y en hacer más eficientes las oficinas, las diferentes oficinas de la Fiscalía. Sin duda. Ya para terminar, exfiscal Mendoza Diago, me gustaría que me contara, en esa época de usted en la Fiscalía, ¿cuál fue su mayor frustración viendo tantos casos como estos, por ejemplo? Eso. Y nosotros diseñamos un programa siendo yo vicefiscal. La idea era mejorar siquiera la recepción de las denuncias. Porque fuimos una vez a Palo Quemado y encontramos desde las 6 de la mañana, un día que llegamos temprano a verificar si era cierto, una fila interminable que daba casi la vuelta a todo eso, que llegaba hasta la vía, ¿no? De personas haciendo fila para presentar las denuncias. Entonces, lo que se dijo fue eso. Vamos a diseñar un programa especial para agilizar la recepción de denuncias. Siquiera eso, es que el ciudadano empieza a sentir algo de alivio cuando se le escucha, cuando se le recibe la denuncia. Entonces, hicimos lo posible, pero dio la gran casualidad, pues, que ese tema de pronto no se desarrolló porque yo salí de la Fiscalía. Ya yo tenía muchos años de estar en la Fiscalía. Si yo llegué en el año 94 con el doctor Alfonso Valdivieso, seguí con el doctor Gómez Méndez y uno siempre veía esas dificultades. Y esos programas se pusieron en práctica y han seguido desarrollándose y ahora se reciben denuncias virtuales, en fin. Pero mientras no haya una respuesta real, pues va a haber problemas y los programas que están diseñados tienen que ser puestos en práctica, sobre todo por los coordinadores de unidades. Entonces, lo que le pide uno más que nada es al personal administrativo, por así decirlo, que ha sido designado y que ha sido, diríamos, casi que obligado a que imponga una serie de directrices. Y de esa manera es como uno puede esperar que las cosas mejoren o que se hagan más diríamos, óptimas. Claro, porque mientras se dan todas esas respuestas, parece que lo que impera es la frustración. Y este caso de estos 4 sujetos burlándose de nosotros, de la justicia, riéndose en medio de esta captura, pues no es un caso aislado. En los medios y en las redes sociales abundan casos como estos, en donde pues, los capturados siempre se burlan y posan, pues saben como que la suerte siempre los está acompañando. Aquí lo paradójico, además, es que el juez que los dejó libres compulsó copias con carácter disciplinario a los policías que atendieron este caso por haber dado a conocer las imágenes que todos conocimos, que la opinión pública conoció, y no mantenerlas en reserva como se debe en el proceso. Es el doctor Guillermo Mendoza Diago. Gracias por su tiempo y por su análisis, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy buena noche. Muy buenas noches, muy amable por su compañía. Muy bien, así hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Espina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Espina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy en el radar hablamos del escándalo de Interbolsa. Un escándalo antiguo que en su momento el procurador Alejandro Ordóñez calificó como una pirámide de estrato 6, que desfalcó a muchas firmas y a muchas personas pintándole negocios maravillosos en la Bolsa de Valores de Colombia y que luego simplemente se trató de un gran desfalco, de una gran estafa.
luego de que se hubieran proferido condenas en contra del máximo jefe de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, y de su hijo Tomás, además de otros nombres como el de Juan Carlos Ortiz, el juez 24 de Bogotá hoy profirió una sentencia civil muy dura en contra de Rodrigo Jaramillo, el patriarca, el jefe de Interbolsa. Lo condenó a pagar, escuche la cifra, 320.000 millones de pesos de indemnización a las firmas y a las personas que se vieron afectadas durante los años en los que Interbolsa actuó de manera fraudulenta de acuerdo con la justicia colombiana. Es una sanción sin precedentes en la historia de Colombia y ahora lo que viene es saber de qué forma lo va a pagar, porque a pesar de que Rodrigo Jaramillo salió de la cárcel en julio de 2019, realmente estuvo en su apartamento por cárcel en el sector del Poblado de Medellín y ya está libre, pero cercanos a él dicen que no tiene con qué pagar esta millonaria sanción, que por supuesto busca sentar un precedente para evitar que esto siga ocurriendo. En Colombia vivimos de pirámide en pirámide, desde DMG, pasando por DRFE y muchas otras, para terminar en lo que, como decimos, el entonces procurador señaló, era simplemente una captadora masiva y habitual de dineros, pero de estrato alto. Interbolsa cierra de esta forma un capítulo nefasto para muchas empresas que vieron perjudicada su situación por haber entregado miles de millones de pesos que ahora Rodrigo Jaramillo, que hasta hace pocos años un muy reputado economista, tendrá que devolver a sus damnificados. Gracias, Ricardo. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan con más en Noticias Caracol ahora. Buenas noches y hasta la próxima.